La electroforesis y su utilidad en el análisis de ácidos nucleicos. La electroforesis se define formalmente como el movimiento o dispersión de partículas tras ser sometidas a un campo eléctrico. Generalmente se realiza en una matriz o gel y suele utilizarse para separar moléculas con base en su tamaño. En el caso particular del DNA, tenemos grupos fosfato, los cuales le otorgan una carga negativa a la molécula, dado que por cada base nitrogenada tendremos un grupo fosfato. La relación masa-carga siempre se va a conservar, por lo que la movilidad electroforética será siempre la misma. Por tanto, se pueden separar las cadenas en una matriz que disminuye la movilidad en función de sus tamaños. Existen varios sistemas de electroforesis aplicados a los ácidos nucleicos, pero estos son los principales. En electroforesis en gel de agarosa, usamos este polisacárido natural proveniente de las algas. Este tipo de electroforesis es útil para separar cadenas de tamaño pequeño hasta un rango de kilobases. Estos geles suelen correrse de manera horizontal y con buffers de corrida como TAE o TDE. La electroforesis en gel de poliacrilamida se utiliza principalmente para la separación de proteínas. Sin embargo, también es útil para la separación de ácidos nucleicos de menor tamaño y con una mayor resolución. Para formar el gel, la acrilamida entra en una reacción de polimerización con la pisacrilamida, la cual es iniciada tras la presencia de persulfato de amonio y de la molécula TMED, la cual permite formar un polímero más estrecho que los obtenidos por agarosa. Estos geles suelen ser verticales para evitar contacto superficial con el oxígeno y evitar la inhibición de la polimerización. Se suelen tener geles compuestos en los cuales se pipetea una serie de muestras. Casi siempre se suele pipetear en un pozo un estándar con diferentes fragmentos con un número de pares de bases conocidos. A este le llamamos peso molecular. En las bandas de las muestras obtenidas se comparan con el peso molecular. En ocasiones, y especialmente tras una restricción enzimática, podemos tener varias bandas en un mismo pozo. Esto es común cuando se hacen ensayos de genotipificación o tras digerir un plásmido. Para poder observar a simple vista las bandas de DNA, el gel se tiñe con bromuro de tirio, un químico que se intercala en el DNA y fluoresce en presencia de luz ultravioleta. Existen otros sistemas electroforéticos, uno de ellos es la electroforesis de campos pulsados. En ocasiones, cuando se busca trabajar con un tamaño de megabases, el uso de un gel convencional no resulta práctico. En la versión más común de campos pulsados, el voltaje se cambia en 3 diferentes direcciones, haciendo que las grandes cadenas se puedan definir mejor. Además de la matriz de agarosa usada, las moléculas se tiran de un lado a otro. Las cadenas más largas tardarán más en cambiar de una dirección de campo eléctrico a la dirección de otro campo, mientras que las cadenas más cortas tendrán menos dificultades. En este tipo de electroforesis se pueden trabajar cromosomas bacterianos digeridos, por lo que es sumamente útil para el campo de la infectología. En la electroforesis de gradientes naturalizante se hace uso de un gel con un gradiente de urea y formamida dentro del mismo sistema. Este gradiente es capaz de desnaturalizar las cadenas de DNA y hacerlas monocatenarias. El principio de esta electroforesis consiste en que mientras más desnaturalizado esté una cadena de DNA, menos migración electroforética existirá. El gradiente puede ser perpendicular al campo eléctrico. En este tipo de geles se suele tener un solo pozo donde se coloca un par de muestras y se suele obtener esta sigmoya. En la parte izquierda, donde hay una mayor migración, podemos encontrar cadenas de DNA casi completamente unidas. En la parte del centro tendremos una cadena parcialmente desnaturalizada y en la parte de menor migración cadenas de DNA monocatenarias. En esta electroforesis se puede observar la presencia de mutaciones o genes únicos, dado que el cambio de hasta solo una base pueden cambiar las propiedades físico-químicas de las cadenas, dando como resultado una sigmoya diferente.
La direccionalidad también puede ser paralela de campo eléctrico en este caso y bajo el mismo principio se pueden analizar genes compartidos y genes únicos. La electroforesis capilar consiste de pasar del sistema a un pequeño capilar de sílice. Este se puede someter a un campo eléctrico para separar diversas moléculas, las cuales pueden estar en concentraciones sumamente pequeñas. Generalmente se utiliza un detector, el cual tomará datos en un electroferograma cada vez que pase una molécula de DNA marcada con algún fluorophore específico. Esta electroforesis suele ser muy útil para la secuenciación Sanger. El Centro Nacional de Genética Médica hizo un estudio de detección de mutaciones en pacientes cubanos con fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva que se encuentra más frecuente en poblaciones caucásicas. En la fibrosis quística hay un funcionamiento deficiente de las glándulas exócrinas y se caracteriza por presentar signos de enfermedad pulmonar crónica y disfunción del páncreas. Las glándulas exócrinas son las que se encargan de excretar fluidos como la mucosa, sudor y jugos gástricos, provocando que los fluidos se tornen espesos y pegajosos. Estos fluidos se caracterizan por acumularse principalmente en los pulmones y en menor medida en el páncreas, hígado e intestino. Se estima que el promedio de vida de una persona con esta condición son de 35 y 39 años, y algunas incluso hasta los 40 y 50 años. El gen regulador de la fibrosis quística es CTFR, y su mutación principal es F508del, aunque han sido descritas más de 1400 mutaciones diferentes dentro de este gen. Dentro del estudio se emplearon dos técnicas de tamizaje: electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante y polimorfismo conformacional de simple cadena, en ambos para la detección de cambios polimórficos en la secuencia nucleotídica. La población cubana mostró ser altamente heterogénea para las mutaciones del gen CFTR. Se permitió detectar el 55.5% de los alelos mutados a través de las mutaciones más frecuentes reportadas. Este porcentaje confirmó la enfermedad en estos pacientes y posibilitó establecer el carácter de portador o afectado en todos los familiares que así lo requirieron. Para esto se estandarizaron las técnicas de electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante y polimorfismo conformacional de simple cadena, que permitieron localizar las mutaciones en los diferentes exones y posteriormente identificarlas. La metodología consistió en la selección de 23 muestras al azar para comenzar el estudio. Se distinguieron dos grupos de pacientes, uno correspondiente a la región occidental de Cuba, con un total de 12 pacientes, y el otro con un total de 11 pacientes en la región oriental. En estos no se había podido identificar el defecto genético responsable de la fibrosis quística. También se realizó el análisis del exón 10 en 110 pacientes. Para la extracción de ADN se utilizó el método de precipitación salina. Se tomaron 10 mililitros de sangre periférica con EDTA, usado como anticoagulante. Se analizaron los exones 6A, 7, 10, 13A, 17A, 2, 4, 6B, 19, 1, 16, 22, 24 y 13B del gen CFTR. Las condiciones para la amplificación fueron las siguientes: 100 nanogramos de ADN, 15 picomol por mililitro de cada cebador, 1 milimol de DNTPs, 1.5 milimol de cloruro de magnesio y una unidad de Taq polimerasa para un volumen final de 25 mililitros. Para la amplificación se hizo una desnaturalización inicial de 3 minutos a 94 grados centígrados, seguida por 35 ciclos, 20 segundos a 94 centígrados, 30 segundos a 55 grados centígrados, 30 segundos a 74 grados centígrados y una extensión final de 5 minutos a 74 grados centígrados. Después se mezcló un microlitro del producto amplificado con 3 microlitros de H2O y 3.5 microlitros de una solución de bromofenol azul más hidróxido de sodio a 10 milimoles. Se desnaturalizó 1 hora 30 minutos a 98 grados centígrados y se puso rápidamente en hielo para que no se renaturalizara. Después se aplicó en un gel de acrilamida y se realizó la electroforesis de cada axón a 600 voltios,
con un tiempo de duración de 80 a 120 minutos. En cada corrida se utilizó un control positivo, el cual presentaba una mutación del exón ya identificado. Se hizo una tinción con plata para visualizar el ADN. El resto de los exones fueron estudiados por técnica DGGE, o sea, en el gel de gradiente desnaturalizante. Aquí se realizó una múltiplex en todos los casos y también se utilizó un control positivo, con una mutación ya establecida en el exón. En este caso el ADN fue visualizado mediante tinción con bromuro de etilio a través de una luz ultravioleta. Después de haber realizado el análisis en todos los exones a través de las técnicas descritas, hubo una variación en la corrida electroforética y se pasó a identificar la mutación o el polimorfismo dentro de la electroforesis. En las 110 muestras del exón 10, hubo 106 variaciones electroforéticas, donde 25 correspondieron a la mutación F508del y dentro de estas 7 fueron homocigóticas y 18 heterocigóticas. También se detectaron 2 pacientes portadores de la mutación I507del y 3 patrones anómalos correspondientes a alguna mutación o polimorfismo que aún no se ha identificado, por lo que fue necesario hacer una secuenciación. En la figura 1 podemos ver el resultado del SC-CP en el exón 10 en un gel de acrilamida al 12%. En el carril 1 se puede observar un paciente homocigoto para el polimorfismo 1540AG. En el carril 2 se observa un patrón anómalo que debe ser secuenciado. En el carril 3 se observa un polimorfismo 1716A/G. En la 4 corresponde al control positivo heterocigótico para la mutación F508del. En el carril 13, 14 y 17 existe el polimorfismo 1540A/C y 1525/61. En el carril 16 se puede observar un heterocigótico para F508del, igual al control que se encuentra en el carril 4. El carril 5 y 16 presentan un patrón anómalo no identificado y el resto no tiene cambios en el exón 10. En la siguiente figura se muestra el resultado del DGGE del exón 21. Mediante una corrida electroforética en un gel de acrilamida desnaturalizante, producto de la amplificación del exón 21 de CFTR. En la carrilera 3 se observa un cambio correspondiente a una mutación o polimorfismo de esta muestra en el exón 21 de CFTR. En la tabla 2 se presenta un resumen de todos los cambios detectados. Se puede observar que de los 23 pacientes estudiados, solo 6 fueron detectadas las 2 mutaciones responsables de fibrosis quística. Con esto se refiere a que cada mutación en un alelo corresponde a un cuadro clínico de la enfermedad. Se deduce que es una enfermedad con gran heterogeneidad clínica, con distintas manifestaciones que varían en su intensidad y evolución de un paciente a otro según sus síntomas y signos, aun si los pacientes tienen el mismo genotipo o son de una misma familia. El diagnóstico de esta enfermedad es difícil porque el cuadro clínico respiratorio es similar al de otras enfermedades, y en Cuba las enfermedades respiratorias son muy frecuentes y suelen interferir en el diagnóstico. Por esto, un grupo de investigadores se propuso la necesidad de revisar el criterio de diagnóstico para la fibrosis quística y la necesidad de crear una distinción entre esta y otras enfermedades con mutaciones en el gen CFTR. Al realizar este estudio se pudo corroborar la existencia de un sobrediagnóstico de fibrosis quística en Cuba.